Expuse en el día de hoy era la idea del derecho a la reparación como última fase, digamos, dentro de la intervención por parte de la Administración, del Estado, respecto de la respuesta frente a la violencia de género o las violencias machistas. Dentro de esa reparación muchas veces se habla solamente de la reparación o judicial o de la reparación terapéutica o de la reparación psicológica. Y yo creo que la reparación judicial tiene un ámbito que sí que es poder acceder a la justicia, ir a los tribunales, que se te reconozca la situación de violencia, pero también ese acceso a la justicia tiene una dimensión material, que son todas las condiciones que se dan para que tú puedas llegar a incluso pensar en solicitar una intervención judicial o una reparación dentro de un juicio, por ejemplo, por violencia machista en distintos ámbitos. También de lo que he hablado es que se ha de tener en cuenta que en esa reparación debemos tomar en cuenta no solo el ámbito de la violencia de la pareja, que es de la cual más se habla, sino que debemos tener en cuenta que la reparación está dada para las distintas formas de violencia, debe estar pensada para la violencia física, psicológica, sexual, económica e incluso institucional. Y también debemos pensar que esa reparación debe tomar en consideración también los distintos ámbitos donde se desarrolla esa violencia. Por ejemplo, el ámbito de la pareja, pero también el ámbito de la familia, las violencias machistas que ocurren dentro del entorno familiar. También deben tener en consideración, por ejemplo, el ámbito laboral, el ámbito comunitario, cuando es la propia sociedad o comunidad que insta, fomenta o mantiene las situaciones, digamos, patriarcales y de machismo. También debemos tomar en cuenta la violencia en los ámbitos, podríamos decir, de relaciones con la administración, que tiene que ver con la violencia institucional también. Y en ese sentido, en todos estos ámbitos, y cuando hablaba incluso de lo comunitario y de lo social, la violencia simbólica, cuando decimos medios de comunicación, las imágenes de la mujer, reparar eso significa reconocer que todo eso te puede producir un daño, te ha producido un daño. Y ese daño no te deja en una situación inamovible, que sería la condición de víctima, sino que debemos trabajar para construir, digamos, en esa vida de esa persona que ha visto vulnerados sus derechos, no una vuelta al estado anterior, pero sí una transformación que la transforme de víctima a sobreviviente. Y dentro de eso debemos tomar en consideración, como decía, elementos también, además interseccionales, para tener en cuenta que la reparación tiene que tener en cuenta las condiciones individuales y personales de la mujer. Por lo tanto, serán distintos los requerimientos de reparación de una mujer migrante con una situación administrativa regular, de una que no lo tiene. Serán distintos la reparación que requiera una persona con una situación económica, digamos, podríamos decir, estable o solvente, respecto de una persona que está en márgenes de pobreza. Yo señalé, digamos, el día de hoy de que aparecía una encuesta esta semana de que el 67% de las víctimas de violencia estaba en situación de límite de pobreza, y esto es una preocupación, y de temas de inserción laboral, y que dejan sus trabajos. Decía, 1 de cada 3 deja sus trabajos cuando sufre violencia en la pareja. Es pensar cómo reparar, cómo volver a esa autonomía, a que coja las riendas de su vida de acuerdo al perfil de cada mujer. Tenemos reparación en el caso de las personas con discapacidad diferentes, donde, por ejemplo, en un estudio que apareció hace poco tiempo, liderado por Donas No Estándar, Mujeres No Estándar en Barcelona, identificaba que más de un 80% de las mujeres que habían sido entrevistadas habían sufrido violencia sexual, lo que significa una prevalencia mucho mayor que otras encuestas de victimización en otras formas de violencia. Y eso debe ser en consideración, porque si se contrasta eso con las personas con discapacidad, diversidad funcional o mujeres no estándar, con cuántas de ellas llegan a los servicios sociales, pues tendremos que no hay, digamos, una coherencia entre lo que estamos atendiendo, lo que está llegando a la administración respecto de lo que está existiendo. O como ella decía, nuestra vida está enfocada desde un ámbito médico, donde lo que está frente a la violencia sexual, la respuesta es incorporar, por ejemplo, técnicas de prevención de embarazos desde muy adolescente, pero eso, digamos, repara un posible daño que sería embarazarse por un acto no consentido, pero no está transformando el entorno para que esa violencia no llegue ni siquiera a existir. Por lo tanto, la reparación también implica lo simbólico de decir, esto que te ha pasado no debió haber pasado, y también decir desde lo institucional y lo simbólico, esto y lo simbólico comunitario, esto debemos transformarlo para que no llegue a ocurrirte, y como te ha ocurrido, apoyamos tu voz, apoyamos tu relato, apoyamos tu historia y apoyamos que puedas salir
de esa situación y volver a ser autónoma, autónoma en el sentido de tomar tus decisiones sin un marco de violencia. Nos queda mucho camino por recorrer.